Amén. Entonces, pues, vamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 21. Y quiero que vayamos a leer versos 1, el 2 y el 7. Verso 1, el 2 y el 7. En este tiempo, David anda huyendo. Y David ya había sido elegido como rey de Israel. Aunque ante los ojos del hombre, David no era rey. Para algunos sí, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios ya Dios lo había elegido, ya Dios lo había ungido y era el rey. Pero Saúl, por los celos de que David iba a venir a ser el nuevo rey de Israel, pues lo perseguía. Y no lo perseguía para felicitarlo. Amén. Lo perseguía para matarlo. Entonces, esa es la historia de esta tarde. ¿Quién está junto a ti? ¿Quién está junto a mí? Y usted puede preguntarse en esta tarde ahí, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿quién está junto a mí o quién ha estado junto a mí? Entonces dice la Biblia así: vino David a Nob. No es el lugar, es como un pueblo, digámoslo así. Al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto. Y no quiero que pierda usted de vista este texto. No sé si lo están leyendo, porque veo algunos que no están en la Biblia, ¿verdad? Bueno, pienso que no, pero en la Biblia usted lo tiene. Dice el verso 7, mire este verso 7. Mire el verso 7. Dice: y estaba aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era no se pronuncia, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. El principal de los pastores de Saúl. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, los que se pusieron de pie por la palabra. Entonces, ¿quién está junto a ti? Es el tema de esta tarde. Y los días difíciles que estaba viviendo David, porque cualquiera podría haber dicho, bueno, David era el hombre conforme al corazón de Dios, y como era el hombre conforme al corazón de Dios, pues no iba a tener problemas, ¿verdad? Todo va a ser fácil, porque pues es conforme al corazón de Dios y Dios lo ama, ¿verdad? Dios lo ha elegido, Dios lo ha ungido. Pues David no va a tener problemas. Pero no era así. David sí pasó por grandes problemas y pasó por momentos muy difíciles. Pero hubieron personas que se juntaban o se juntaron con David con la misma situación que David tenía. Y ya vamos a ver más adelante. Pero lo que a mí me llama mucho la atención mientras yo estudiaba estos textos durante estos días pasados, era que se dice que en esos días, cuando David tuvo que abandonar a su familia, a sus padres, sus hermanos, y tuvo que huir en esos días, porque Saúl lo perseguía, como dije al principio, no para felicitarlo, sino para matarlo. Para matarlo. Y dicen algunos que en esos días escribió algunos salmos, pero entre los salmos que a mí me llamó la atención, de los que dicen algunos, ¿verdad?, que son estudiosos,
Me llamó la atención el Salmo 13. Y ese Salmo 13 lo escribió, dicen pues los estudiosos, ¿verdad? Que lo escribió en los días más difíciles de su vida. Es que cualquiera podría decir, ¿verdad?, que en los días más difíciles es cuando menos ganas dan de buscar de Dios. No. En los días difíciles también es cuando más se debe de buscar de Dios también. Amén. Entonces dice el Salmo 13, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo, fíjate lo que dice David, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Fíjese usted, en los momentos difíciles de David, fue inspirado a escribir este salmo. Y la inspiración nos lleva a pensar de que no eran días fáciles para David. Es que yo sé que los problemas no son bonitos. Si yo quisiera pasar toda mi vida sin problemas, qué bonito fuera, ¿verdad? Pero no. Los problemas de la vida vienen para enseñarnos a aprender a vivir. Y si es espiritualmente, nos enseñan a aprender a caminar delante de Dios. Porque si no hubieran problemas, entonces imagínese usted cómo usted supiera que su vida espiritual va creciendo. Entonces David, antes de llegar al reinado, literalmente hablándolo, y durante el reinado pasó momentos difíciles. El punto aquí es, y es lo que vamos a estudiar en esta tarde, ¿quién estaba junto a David en esos momentos? ¿Quién estaba junto a David? Primero, estar junto a David significaba tener el mismo sentir. Estar junto a David significaba tener el mismo sentir. Y si usted se da cuenta, en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 2, dice así la Biblia: yéndose luego David de allí, cuando huyó a la cueva de Adulam, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Los primeros que le buscaron y los primeros que estuvieron junto a David fue su familia. Es que no podemos esperar más nada de alguien que no sea la familia, que es la propia familia. Y si lo hablamos literalmente hablándolo, la familia, los hermanos, los padres, los tíos, la familia. Pero si vamos a hablar espiritualmente, la familia somos aquellos que hemos aceptado y recibido al Señor Jesucristo como nosotros. Somos familia. ¿Por qué cree usted que nos llamamos hermanas y hermanos? ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque somos hermanos, no de carne ni sangre, somos hermanos por medio de Jesucristo. Y esto entonces nos lleva a pensar de que
que usted que está a mi lado, usted debe de ser apoyo mío. Y si yo estoy a su lado, yo tengo que ser apoyo suyo. Entonces, los primeros que se juntaron con David en el momento difícil, fueron su familia. Pensemos entonces, ¿por qué razón habrá sido que su familia habrá sido los primeros en ir con David? Porque a lo mejor corrían peligro. A lo mejor, usando, ¿verdad? Así lógicamente hablándolo, a lo mejor Saúl los mandó a sentenciar por ser los padres y hermanos de David. Y ellos tuvieron que huir, como lo que sucede en la guerra, de verdad. Aquellos que andan en guerra y se dan cuenta los enemigos, la familia tiene que huir. Entonces, en el verso 2, siempre en el mismo capítulo, dice, y se juntaron con David los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y mire, y dice la Biblia, y David fue hecho jefe de ellos. David tenía problemas y le llegan 3 grupos. Uno con aflicciones, porque quizás eran perseguidos, igual que quizás sus padres. Los otros endeudados. No que quizás, quizás que ellos no querían pagar las deudas. No, sino en el sentido que quizás no podían cómo pagar deudas. Y los otros, en otros grupos de amargura de espíritu. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban junto a David? Gente que andaba con mismo problema que David. Pero ¿qué sucede aquí? Que estos que fueron y se juntaron con David sintieron lo mismo que David sentía. Por eso es que el que se junta al lado con usted, hermano o hermana, el que se junta conmigo, como dice la Biblia, sean de un mismo sentir. Sentir lo que el hermano siente, sentir lo que la hermana siente, pero la realidad. Entonces, estar junto a David significaba tener el mismo sentir. Esta gente buscó a David porque estaban en la misma situación que David. Abandonaron casa, abandonaron familia, quizás, no sé, lo abandonaron todo. Y siguieron a David. ¿Por qué no mejor siguieron a Saúl? ¿Por qué no mejor se sometieron al régimen de Saúl? Y obedecer al régimen de Saúl. Sino que prefirieron mejor seguir a alguien que estaba en la misma situación que ellos. Yo puedo pensar, ¿sabe una de las cosas por qué puedo pensar que quizás siguieron y eligieron a David? Porque entendieron que David no caminaba solo, sino que con David caminaba Dios o estaba Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Como lo he dicho muchas veces, que el que tiene el poder y la manera como darnos, solucionar nuestros problemas es Dios. Es Dios. Ahora, entonces, estos hombres sintieron lo mismo que David sentía. Segundo, estar junto a David significaba ser sincero. Qué duro es caminar con alguien y que ese alguien no sea sincero. Que camina con usted o vive con usted, pero a la espalda se porta mal. Y eso, dejemos a un lado el mundo, allá afuera. Vengámonos a las congregaciones. Muchas veces eso existe. David
cuando andaba huyendo de Saúl, óigame bien esto, óigame bien, cuando andaba huyendo de Saúl, fue al pueblo llamado ¿cómo se llama el pueblo? Ya se me escapó aquí. Todo algo así, ¿verdad? Y cuando llegó donde estaba el rey Ahimelech, le pidió comida y le pidió una espada o arma. Y la única espada que estaba allí era la espada que tenía Goliat. Y la tenían ahí. Aquel Goliat que David había derrotado tiempo atrás. Cuando el sacerdote Ahimelech le da alimento, y hubieron preguntas ahí, ¿verdad? Que usted puede leer después la historia, pero vámonos por el tiempo. David se dio cuenta de que allí había una persona, pero nunca se le cruzó por la mente a David que éste iba a ser un traidor. ¿Quién era el que estaba allí? Dice la Biblia que allí estaba un hombre llamado Doeg, el edomita. Y buscando el significado de la palabra Doeg, ¿sabe qué significa la palabra Doeg, ese nombre? Significa tímido. Tímido. Usted ha visto usted que muchas veces hay personas que son bien tímidas, pero cuando logran la oportunidad sacan. ¿Sí ha observado eso usted? Y hay un dicho que se dice de las aguas mansas, líbrame, algo así, no se recuerdo bien ese dicho, porque a veces nosotros creemos que la persona tímida así es honesta, y a veces sale que es deshonesta o deshonesto. David, cuando llega a ese lugar, sí se dio cuenta, porque dice, fíjese, el verso 1 Samuel, capítulo 22, yo lo voy a leer para que usted no lo busque si quiere anotar la cita y puede leerlo después, pero si no, búsquelo si quiere. 1 Samuel, capítulo 22, verso 20, dice, uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Escapó. ¿Por qué cree usted que escapó? Porque este hombre Doeg, este tímido, que no quebraba un plato, esa es cosa difícil, hermano. No quebraba un plato. ¿Ah? Fue y le dijo a Saúl que el sacerdote Ahimelech le había dado comida y una espada a David. Y Saúl, como era un gran enemigo de David, fue y mató a los sacerdotes. Fue uno de los grandes pecados que cometió Saúl. Todo por un hombre que quiso ganarse el aprecio del rey y en sí cometió un gran error. Dio aviso a este hombre que Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová, y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Mire, hasta que sucedió, David dijo, yo sabía, dijo David, que ese hombre iba a ir con el chisme. Y por un chisme hubieron muchos muertos. Es que un chisme puede matar mucha gente, hermano, no solamente espiritualmente, sino también hasta físicamente, por un chisme. Por un chisme han habido muertes aún entre familiares. Por un chisme han habido en amistades. Y aquí, por un chisme de un hombre que es tímido. Mire, ese nombre significa, es Doeg, que significa tímido. Queriendo decir pues que se ganaba el aprecio de todo mundo porque manifestaba timidez. Y yo le aseguro que usted confía más en una persona que manifiesta timidez que en una persona que sea muy, ¿verdad? Dice, no, con ese cuidado porque vemos que allá anda y para allá y para acá y esto y lo otro. En cambio, él es más tímido, él casi no habla, pero cuando habla, mata.
Entonces, este hombre estaba ese día allí cuando David llega donde el sacerdote. Y el hombre tranquilo. Pero cuando tuvo la oportunidad fue a Saúl a decirle, mira Saúl, yo no soy chismoso, pero te lo voy a decir porque, ¿verdad? Allá estuvo David con el sacerdote Ahimelech, y Ahimelech le dio comida y la espada de Goliat, aquel que derrotó a David. Y Saúl se habrá llenado de ira, de enojo, y tomó el ejército, tomó gente armada, fue y mató a todos los sacerdotes. ¿Cómo se dio cuenta David? Porque uno de los hijos de Ahimelech, el sacerdote, fue a comentarle a David lo que había sucedido. Y ahí dijo David, sí, ese día que yo llegué allí, y yo me siento, dijo David, yo me siento culpable por lo que ha sucedido. Yo me siento culpable, sabiendo que ahí estaba ese hombre, y me presenté o lo hice, pero entonces, estar junto a David significa ser sincero. Yo creo que una de las cosas que en nosotros debería de ser, hermano, es la sinceridad. Ser sincero entre nosotros. Sincero no quiere decir, yo digo las cosas de enfrente tal como son, pero cuando se las dicen a él o a ella, no. Eso no es ser sincero. Sincero significa ser amigable en todo tiempo. Nosotros como hermanos en Cristo nos damos la mano, nos saludamos y nos apreciamos. Pero la sinceridad tiene que ser en todo tiempo. Digo yo, ¿por qué el mundo, yo lo he dicho muchas veces, por qué el mundo, mi hermano que me veo, que estamos aquí presentes, el mundo se da cuenta muchas veces de los problemas que hay en las congregaciones? Porque el mundo viene y se da cuenta de los problemas que hay en la congregación, que cayó fulano de tal, que cayó fulano de tal. Usted puede ver de dónde sale, de aquí mismo, de las congregaciones, sale para allá afuera. ¿Sabe por qué? Porque somos tímidos, ¿verdad? Y escuchamos, pero allá afuera, ¡ja!, somos alborotadores, como dicen por allí. Y este hombre, eso significa tímido, tímido. Allá estaba, ¿verdad?, en el altar, buscando según de Dios. Tercero, estar junto a David significaba confianza. Primero dije que estar junto a David significa tener el mismo sentir. Los afligidos, los endeudados, los de amargura de espíritu, la familia, buscaron a David. Porque todos sentían el mismo, o todos tenían, mejor dicho, el mismo sentir. Todos sentían el mismo problema. Amén. Segundo, dije que estar junto a David significaba ser sincero. Aunque no lo fue así este hombre. Tercero, estar junto a David significaba o significaría confianza. Cuando hablamos de confianza, no estamos hablando de confianza de salvación, hablamos de confianza de hermandad como cristianos que somos, como hermanos en Cristo. La confianza que se debe de haber entre el uno y el otro. Dice la Biblia así: dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila. Keila era un pueblito de Judá. Y dice, y los filisteos robaban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. La respuesta que Dios le dio. Pero los que estaban con David, oiga bien, los que estaban con David, quienes estaban junto a David, le respondieron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo.
cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. ¿Qué estaban demostrando ahí? La falta de confianza para con David. Ya Dios le había dicho a David, ve a pelear y líbrala, yo estoy contigo. Pero viene David y le pregunta al pueblo, ¿qué dicen? ¿Vamos a atacar? No, tenemos miedo, no vayamos, tenemos miedo. David vuelve a preguntarle a Dios, Jehová, vamos y atacamos a Keila. Y Jehová le vuelve a responder lo mismo, levántate y desciende, que yo entregaré a los filisteos en tus manos. Y fue David con sus hombres a Keila, con sus hombres. ¿Cuántos hombres andaban con David? ¿Cuántos? Mire, qué bonito. Fíjese que hablamos algo de esta historia con un hermanito, ¿verdad, pastor? Que nos juntamos de repente y hablábamos sobre esto, ¿no? Y decía, ¿cómo David formó un buen ejército con 400 personas y todos con problemas? Fíjense, todos con problemas. Unos endeudados, otros huyendo en caso de David, en caso de la familia. Otros con amargura de espíritu. Otros afligidos, pero se juntaron con David y David formó un buen ejército. Y con ese ejército, mire, perdieron los que estaban endeudados, hasta se olvidaron de las deudas. Los que estaban afligidos, hasta se olvidaron de las aflicciones. Los que estaban en amargura de espíritu, hasta eso se olvidaron, fueron y atacaron y defendieron a un pueblo de las manos del enemigo. Es que aunque usted esté pasando por problemas o yo esté pasando por problemas, pero podemos ser de bendición a otro hermano. Podemos ser de bendición. El que yo esté pasando por problemas no quiere decir que yo no puedo ser de bendición a mi hermano que está pasando por problemas también. Aún si el hermano que está pasando por problemas dice, hermano, mira, oremos. Ya son dos en oración. Entonces, estar junto a David significaba confianza. El pueblo de Judá dijo, no, aquí tenemos miedo. Si aquí en casa tenemos miedo, con ti más ir y pelear contra los filisteos, que no son 5 ni 4, son muchos. Y David vuelve a consultar a Dios y Dios le dice, ve porque yo te he entregado al enemigo en tus manos. O sea, cuando dice la Biblia, yo te lo he entregado, quiere decir que Dios nos ha entregado la victoria sobre cualquier aspecto que podamos estar pasando. Y David va y enfrenta al enemigo y lo libera. Ahora, pero no todo aquel que siempre está junto a David era siempre un amigo. Y esta historia que voy a relatar ahorita, para finalizar ya, irme finalizando, está en 1 Samuel capítulo 27. Siempre en los días de que David andaba huyendo, Dice 1 Samuel 27, verso 5. Dijo David a Aquís. ¿Quién era Aquís? Fíjate esto. Es que por eso Dios lo llamó conforme al corazón de Dios, a David. Aquís era el rey de los filisteos. De los filisteos, aquellos que David había vencido hace unos días atrás cuando Goliat. Y ahora que David anda huyendo, dice la Biblia así, y David dijo aquí, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Mire, estaba hablando con el mero de los filisteos.
¿Usted cree que este hombre no sabía de la historia que David había matado a Goliat? Este hombre lo sabía. Y como David va, en los tiempos que anda huyendo, lleva a su familia a Edom, porque David tenía sangre de los edomitas por la abuelita Ruth, porque Ruth era edomita. Va y toma a su familia, David, y la lleva con los edomitas, descendencia también de Esaú, el hermano de Jacob. Y él regresa y entra a las tierras de los filisteos y habla con el mero de los filisteos y le dice: si he hallado gracia en tus ojos, permíteme vivir en una de tus aldeas, no en tu ciudad real, no, en tus aldeas. Y dice la Biblia, y Aquís le respondió aquel día, y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy en día. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año, 4 meses. 1 año, 4 meses. ¿Quiénes estaban junto a David 1 año, 4 meses? El enemigo. 1 año, 4 meses, el enemigo era el que estaba alrededor de David. Pero ¿sabe lo bonito? Y no solamente de David, también de la gente que andaba con David, el ejército que David hacía. Y mire, óigame bien esto, hermano, esta historia es preciosa, porque estando David habitando en medio del enemigo, mire lo que David hacía. Verso 9, y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. ¿A dónde cree usted que iba David? A derrotar a los mismos filisteos. A derrotar al mismo enemigo. Y cuando Aquís, el rey de los filisteos, venía, dice el verso 10, y le preguntaba: ¿dónde habéis estado hoy, David? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde anduviste hoy? Y David le dijo: en el Nehueb de Judá, en el Nehueb de Jerrameel, o en el Nehueb de los Eneos. Le dijo David: es que he ido a estos lugares que le pertenecían a Israel. He ido allá. Pero David dice: ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso a nosotros y digan: esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. ¿Y sabe lo que creía el enemigo? Aquís creía que David se había hecho abominable al pueblo de Israel y que David iba a venir a ser siervo para siempre de Aquís. ¿Quién era el que estaba junto a David primeramente? Su familia. Hombres y mujeres con problemas, que ya lo mencionamos. Pero ahora aquí estamos viendo que junto a David estaba su propio enemigo. Pero aún estando el mismo enemigo a un lado de David, David peleaba la batalla. Y David alcanzaba victoria. El enemigo literalmente o espiritualmente anda, dice la Biblia, como león rugiente alrededor de nosotros, buscando a quién destruir. Día y cada día que usted y yo somos parte de esta vida, desde que nos levantamos y aún cuando estamos dormidos, estamos en guerra espiritual, estamos en lucha espiritual. Como quien dice, estamos rodeados. Pero eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia, sino que hacer como David hacía, que a pesar que David vivió 1 año o 4 meses rodeado de su enemigo, pero a pesar de eso, David iba y peleaba la batalla. Porque podemos estar en problemas, pero eso no quiere decir que no puedes o no tienes el poder para pelear la batalla, si Dios está contigo.
¿Ah? David lo hizo. 1 año, 4 meses alrededor de sus enemigos estaban. Y cuando el rey enemigo le preguntaba, ¿de dónde vienes, David? ¿Qué has hecho hoy? Oh, fui a atacar a mi gente. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos ataquemos entre nosotros mismos como hermanos en Cristo. Que nos hagamos pedazos entre nosotros mismos como hermanos en Cristo. Y eso, cuando Aquís escuchó eso, se alegró, dijo de aquí, está bien que vaya y mate a su gente. Ya David se volvió abominable ante los israelitas, ya no lo van a querer, porque eso es lo que el enemigo quiere, que entre nosotros mismos como hermanos nos destruyamos. Y cuando nos empezamos a destruir y empezamos a portarnos mal entre nosotros mismos, a actuar mal entre nosotros mismos, mire, el enemigo tranquilo, feliz está. Digo, ¿para qué meto mis manos si entre ellos se están matando? ¿Para qué meto mis manos si entre ellos se están comiendo? ¿Para qué meto mis manos? Dice el enemigo. Aquí estoy tranquilo, míralo, ahí están comiéndose los unos con los otros. Y eso es lo que dijo este hombre. Pero ¿qué hacía David? David lo que hacía era ir y atacar a sus propios enemigos y no dejaba señal de nada. Y no era que atacaba a su gente. No, él defendía a su gente. De lo que él obtenía, usted puede leer la Biblia, ahí está, de lo que él obtenía, ayudaba a su gente, a su pueblo. Aunque el enemigo, según él, estaba contento. Hermano, la meditación de esta tarde, yo llego aquí, es para que pensemos lo siguiente, mi hermano. Que el que está junto a usted no es carne ni sangre. El que está al lado suyo es nuestro Dios. Y David dijo un día dijo David, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo y eso Jehová me recogerá o me ayudará. Entonces que nuestra confianza esté en Dios, que Él es nuestra única ayuda, Él es nuestra única solución, mayormente en estos días en que estamos viviendo, que no son días fáciles, son días difíciles. Dios me les bendiga y Dios me les guarde grandemente.